Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Carmen Mera y vamos a estar hablando sobre la fisiopatología del corazón. Y para comenzar vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la fisiología del corazón. El corazón se compone de dos bombas musculares separadas, la derecha y la izquierda. Cada una consta de una aurícula y un ventrículo que se separan por una válvula. La sangre entra libremente a ambas bombas por las venas correspondientes y sale por las arterias correspondientes, pasando a través de las válvulas semilunares que impiden el retroceso de la sangre al corazón. El ventrículo izquierdo es una bomba de presión y el ventrículo derecho es una bomba de volumen. El corazón bombea la sangre al lecho vascular gracias a los ciclos repetitivos de llenar y vaciar las cámaras cardíacas. Primero las aurículas y luego los ventrículos. Todos los fenómenos que se producen en el corazón desde el inicio de una contracción hasta el inicio de la siguiente reciben el nombre de hemodinámico cardíaco o ciclo cardíaco, en el que se distinguen las fases de la diástole y de la sístole. Ahora vamos a hablar sobre las fases que son la diástole y la sístole. Empezando por la fase diástole, habla de que las válvulas aórticas y pulmonares permanecen cerradas, mientras que las válvulas auroventriculares están abiertas. Aumenta la presión en los ventrículos y las válvulas auroventriculares se cierran. La presión intraventricular sigue creciendo rápidamente sin alterar el volumen de los ventrículos y alcanza la presión existente en la aorta y en la arteria pulmonar, respectivamente. Al abrir las válvulas aórticas y pulmonar se produce una eyección de sangre a la aorta y a la arteria pulmonar. Al cerrarse la válvula aórtica y la pulmonar se produce la fase de relajación isovolumétrica. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión auricular, se abren las válvulas auroventriculares y se inicia el ciclo cardíaco. Y la fase sístole es la fase activa y la etapa de mayor consumo de oxígeno. El ciclo cardíaco se inicia con la contracción ventricular que eleva la presión hasta cruzar la existente en la aurícula izquierda. Ahí inicia la fase de contracción isovolumétrica. Cuando la cruza de presión media a la presión diastólica aórtica se inicia la fase expulsiva. Ahora, si vamos a hablar de lo que son las patologías, podemos darnos cuenta que existen diversas patologías. Aquí una breve descripción de las más frecuentes, como pueden ser las arritmias. Esta habla que el corazón por lo general se activa a una frecuencia de 50 a 100 latidos por minuto. Los ritmos anormales, que son las arritmias, pueden calificarse como demasiado lentos, que vienen a ser bradicardias, o demasiado rápidos, que vienen a ser las taquicardias. Si hablamos de bradicardias, la bradicardia puede surgir por dos mecanismos básicos. En primer lugar, el decremento de la automaticidad del nodo sinusal y puede producir frecuencias cardíacas lentas o pausas de la frecuencia cardíaca. Y si hablamos de taquicardias, las taquicardias pueden surgir a partir de tres medicamentos celulares básicos. Como primer lugar, el incremento de la automaticidad ocasionando la despolarización de la fase 4, que puede traducirse como una frecuencia cardíaca rápida. En segundo lugar, tendría que ser que si la repolarización se retrasa, en ocasiones puede ocurrir despolarizaciones espontáneas. Y en la fase 3 o 4, que viene a ser el potencial de acción. Y en tercer lugar, que es el más a menudo de las taquicardias, que pueden surgir por un circuito de reentrada. Y la insuficiencia cardíaca, que es una función de bombeo inadecuada del corazón que da pie a la congestión originada por líquido en los pulmones y en los tejidos periféricos, es un resultado final recurrente de muchos procesos de enfermedades cardíacas. Entre las enfermedades cardíacas se encuentra la enfermedad de los vasos sanguíneos, como enfermedad de las arterias coronarias, latidos cardíacos irregulares, problemas cardíacos de nacimiento, enfermedad del músculo cardíaco y enfermedad de las válvulas cardíacas. Paciente con enfermedad mitral crónica y masa en base cardíaca.
Perro de raza boxer 7 años, macho. Se presenta a la consulta paciente con acusada disnea, taquipnia y ortopnea. Durante la exploración física se oculta ritmo cardíaco irregular con frecuencia cardíaca de 141 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 43 respiraciones por minuto. Soplo holosistólico de grado 5/6. Ocultación pulmonar con marcado incremento de sonidos bronquiovesiculares, mucosa oral levemente cianótica, condición corporal 3 de 9. En la radiografía torácica lateral se aprecia cardiomegalia global y patrón pulmonar alveolar en la región caudo-dorsal, así como elevación dorsal de la tráquea craneal a la carina, con marcado aumento de radiodensidad nivel. El electrocardiograma presenta presencia de complejos prematuros ventriculares frecuentes en un ritmo bigémico. Examen ecocardiográfico. Ventrículo izquierdo aumentado con espesor parietal mantenido. Ventrículo y atrio derecho normales. Atrio izquierdo muy dilatado. Mitral con velos engrosados y afección del aparato supraalveolar, tricúspide con velos ligeramente engrosados, pulmonar y aorta normales. Contractilidad segmentaria mantenida, pericardio derrame moderado. Conclusiones. Enfermedad mitral crónica fase D, hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen, regurgitación mitral moderada severa, en torno al 50%. No presencia de hipertensión pulmonar. Se observa una masa de grandes dimensiones en base cardíaca de patrón hipoecoico, bien delimitada, de contorno irregular, de diámetro superior a los 5 centímetros. Displasia congénita de válvula mitral. Caso clínico. Se presenta en la consulta una perrita dálmata de 4 meses de edad referida de otra clínica veterinaria para realizar ecocardiografía ante la sospecha de posible cardiopatía congénita. Vacunada y desparasitada correctamente según edad, desde hace 2 meses aproximadamente han notado que la perra no tolera el ejercicio. Se cansa rápidamente e incluso si se excita demasiado acaba sufriendo un síncope. Estos episodios le duran poco, de 5 a 10 segundos, pero cada vez son más frecuentes. Se presenta una radiografía digital realizada en el centro de origen y se aprecia una cardiomegalia generalizada, más intensa en la zona del atrio izquierdo. En la exploración, la condición corporal es buena sin llegar a percibir efectos negativos en su desarrollo. La temperatura corporal es normal, las mucosas son normales con tiempo de relleno capilar por encima de 2 segundos. Pulso femoral con intensidad reducida, mucosas caudales son rosadas. A la auscultación cardíaca la frecuencia y el ritmo es normal. Se aprecia soplo holosistólico bilateral grado 4, pero más intenso en ápex del lado izquierdo. Irradia incluso hacia la base del corazón. Con estos datos y dada la edad del paciente, podemos plantear los siguientes diagnósticos diferenciales de cardiopatías congénitas. Cardiomiopatía dilatada, estenosis subaórtica, estenosis pulmonar, displasia mitral y comunicación interventricular. Diagnóstico. Para llegar a un diagnóstico certero, lo más recomendable sería hacer la ecocardiografía, ya que el electrocardiograma es más útil en casos de arritmia, que no es el caso. Y a nivel de cambios morfológicos solo nos puede revelar la cardiomegalia, ya que es evidente en la radiografía. Si queremos realizar bien la ecocardiografía, es indispensable la cooperación del paciente para que se mantenga inmóvil, dado que para hacer bien los cortes ecográficos se necesita mucha precisión. En algunos casos se debe recurrir a cierta sedación con benzodiazepinas y opiáceos, pero en este caso no fue necesario ya que la perra se mantuvo tranquila en todo momento. En la ecocardio comenzamos con el corte longitudinal paraesternal del lado derecho de 4 cámaras donde podemos ver ambos atrios y ventrículos. El músculo cardíaco del ventrículo izquierdo está hiperatrofiado y por lo tanto la luz se ve reducida.
El movimiento de la tricúspide mitral es continuo, aunque la mitral aparece con un grosor ligeramente más fino. En la misma imagen, pero optimizando para ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, no se aprecian irregularidades en aorta. Pasamos a corte transversal del corazón y ahí podemos ver una hipertrofia de los músculos papilares y la pared libre del ventrículo izquierdo. Haciendo mediciones observamos una escasa luz del ventrículo con fracción de acortamiento aumentada compensatoria. En el corte transversal de la base del corazón se observa claramente la severa dilatación de la aurícula izquierda. Si hacemos la relación de diámetro de la aurícula izquierda, diámetro aorta, nos aparece la relación cercana a 3, muy superior a 1,6 estimado como normal. En el siguiente corte podemos comparar el diámetro de la aorta con la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Ambos diámetros deben ser similares o una relación aproximada de 1:1 que se cumple en nuestro paciente. Vemos también como el tronco valvular y pulmonar son normales con flujos normales. Pasamos a ver el corazón en longitudinal desde el lado izquierdo desde una perspectiva apical, es decir, desde el ápex o vértice cardíaco. En esta imagen, si optimizamos para medir los flujos de la mitral, observamos que el Doppler pulsado no registra la velocidad. Eso puede ser por dos motivos, que el flujo es demasiado rápido, por encima de los 2 segundos, o que el flujo sea turbulento. Al medir con el Doppler continuo, el valor del flujo transmitral era de 1,77 segundos, pero tenía la velocidad de regurgitación de 4,16. Esta velocidad de regurgitación es la que nos está avisando de que existe una deficiente salida de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, a pesar de que la válvula mitral, debido a un defecto de la misma, y por esta razón se acumula la sangre en la aurícula izquierda y se dilata. También nos explicaría la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya que es necesario hacer mucha fuerza para cerrarse más de la normal y así expulsar esa cantidad de sangre que llega. El pronóstico es pobre, dado que los síncopes son muy frecuentes, existe daño miocárdico y el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca congestiva y el alto riesgo de producción de trombos en la aurícula izquierda tan dilatada. De hecho, falleció unas pocas semanas después de hacerle la ecografía. Conclusión. La displasia de la válvula mitral no es de las patologías cardíacas congénitas más frecuentes en enfermos, como pudieran ser la estenosis subaórtica, la estenosis pulmonar o el conducto arterioso persistente, aunque sí lo es en el GAN. Según razas, las más predispuestas son el Bull Terrier, Pastor Alemán, Gran Danés, Talbot y Labrador y Boxer. La displasia de la válvula mitral o tricúspide engloba a cualquier componente del complejo valvular auriculoventricular, valvas, cuerdas tendinosas, músculos papilares, que quedan a estar malformados. A menudo más de un componente es defectuoso. Se ha descrito un amplio espectro de malformaciones valvulares, engrosamiento de valvas, separación incompleta de las estructuras valvulares de la pared del ventrículo, acortamiento, elongación, engrosamiento y o fusión de las cuerdas tendinosas, malposición y o malformación de los músculos papilares. En algunos casos, como el que hemos descrito, la malformación del complejo de la válvula mitral provoca un proceso de estenosis valvular que conlleva la insuficiencia valvular. El tratamiento es el mismo que para la insuficiencia cardíaca congestiva por degeneración valvular auriculoventricular.